Capítulo 774. ¿Puedo descansar ahora? 1. Una brisa fresca tocó su mejilla. Kale estaba dando vueltas y vueltas ligeramente en la frescura que le dio una sensación de frescura en lugar de frío. Dando vueltas y vueltas. En ese momento Kale se despertó correctamente. El último recuerdo que tenía. Claramente fue abofeteado en la mejilla por el libro negro que era un objeto divino del dios de la muerte. Y me desmayé, ¿verdad? Se desmayó, entonces ¿por qué estaba acostado? Maldición. Estaba en un sueño. Kale se dio cuenta de que todavía estaba desmayado y que era un mundo de sus sueños o inconsciencia. Ah, parece que estás despierto. Entonces. Kale escuchó el sonido de algo que se colocó a su lado con una voz familiar. Comillas. Suspiro. Kale dejó escapar un breve suspiro y abrió los ojos. Mientras se levantaba lentamente pudo ver que estaba apoyando su mejilla contra el vidrio del escritorio. Cuando levantó la vista vio una escena de oficina ordinaria. Era bastante similar a la vista de la oficina que Kale tenía en sus recuerdos como Kim Rock-soo. Solo había 2 gabinetes y varias armas personales que se podían encontrar en la empresa, pero los escritorios eran el lugar donde estaba sentado Kale y los 2 escritorios un poco más grandes que parecían el asiento del jefe enfrente. No puedo ver el exterior. Todas las ventanas estaban cubiertas con cortinas negras por lo que no se podía ver el exterior. Kale miró hacia abajo. Un dulce aroma emanaba del líquido en la taza. Era cacao. Kale volvió a levantar la mirada y miró hacia un lado. Abrió la boca y salió una voz indiferente. Dios. El dios de la muerte, el dueño de la voz familiar, se encogió de hombros ligeramente. No hablas mucho, ¿verdad? Asintió con la cabeza como si estuviera de acuerdo. Bueno, desde tu punto de vista, no hay razón para ser amable conmigo. Kale se paró a su lado y miró a la persona que lo miraba hacia abajo y abrió la boca. Es inesperado. Sus ojos capturaron la imagen del dios de la muerte. ¿Es así como te ves? ¿Qué? El dios de la muerte dejó escapar una sonrisa. Habló en broma a Kale, quien lo miró como si estuviera realmente sorprendido. Así es como me veo cuando estoy trabajando. ¿Pensaste que me vería particularmente sagrado o algo así? No. Kale dijo sin ocultar sus sentimientos de sorpresa como si estuviera realmente sorprendido. Te ves mejor de lo que pensaba. El dios de la muerte miró a Kale, sin palabras. Sin embargo, Kale observó abiertamente al dios de la muerte, sin prestar atención a esos ojos. El hombre frente a él parecía más de 190 centímetros de altura con un suéter y pantalones de algodón que realmente le recordaban a la tierra. Con un físico bastante fuerte, piel color cobre, cabello blanco y ojos negros, la apariencia era muy. Tienes muy buen semblante. Tenía buen semblante. El dios de la muerte no tenía una tez muy brillante, por lo que parecía que se comió toda la canasta de suplementos por sí mismo. No te ves tan brillante. Nota, asterisco también puede entenderse como saludable asterisco. Cuando la expresión de Kale se distorsionó extrañamente y cuando sus ojos no se agudizaron y se volvieron cada vez más crueles, se volvió hacia el dios de la muerte. Es así, jaja. El dios de la muerte se rió. Esa risa contenía la voz ronca que Kale había escuchado hasta ahora. Kale, que miraba con indiferencia, resopló. Esa es tu verdadera voz. Sus ojos se volvieron hacia el cuello del dios de la muerte. Cada vez que hablaba, una fina luz negra parpadeaba alrededor de su cuello. Oh sí. El dios de la muerte se acercó a uno de los 2 escritorios vacíos de la oficina y tocó un dispositivo mecánico que estaba colocado sobre él. Clic. Se escuchó el sonido de la máquina apagándose y el dios de la muerte se acercó a la silla. Druk tilde. El dios de la muerte sacó una silla de otro escritorio y se sentó cerca de Kale. Quería hablar contigo, así que te llamé aquí por un rato. Esa es tu verdadera voz. La voz ligeramente aguda de repente bajó. Era similar a este espacio con una voz que se sentía fría en lugar de pesada. En ese momento, el dios de la muerte miró a Kale y habló en voz baja. Oye, ¿qué te parece? ¿Quieres convertirte en mi santo? La expresión de Kale se oscureció. ¿Crees que quiero? Bueno, sí.
El dios de la muerte evitó la mirada de Kale ante los comentarios bastante blasfemos que por supuesto fueron dejados de lado. De cualquier manera Kale tenía algo que decir. Pero no me has llamado a un lugar como este hasta ahora. ¿Por qué me llamaste hoy? Creo que solo has dicho lo que tienes que decir sobre ti hasta ahora. En su tono tranquilo y vicioso, el dios de la muerte dibujó una sonrisa incómoda. En realidad, se necesita mucha energía para convocarte, Kale Enituse. Extendió los brazos ligeramente. Y aquí, en mi espacio de trabajo, se necesita el consentimiento de algunas personas, independientemente de mi poder, para que un dios se revele a cualquiera. Consentimiento. Kale se preguntó quién podría consentir lo que Dios estaba haciendo. Estás hablando de otro dios. Como era de esperar, nuestro Kale es inteligente. No lo digas de una manera amistosa. Keum. El dios de la muerte volvió su mirada hacia los ojos tranquilos pero molestos de Kale. Necesitamos el consentimiento de algunas personas, incluido otro dios. Son tipos estrictos pero esta vez todos estuvieron de acuerdo. Los ojos tranquilos del dios se volvieron hacia Kale. Por la pelota que pusiste asterisco. Nota poner en marcha algo, a menudo un proceso, actuar para hacer que algo comience con el fin de animar a otras personas a actuar El dios sellado. Sí, gracias a ti pude sellar adecuadamente al dios sellado. Los ojos del dios eran de un negro perfecto sin una sola mota de luz. Kale, que estaba mirando el color negro acorde con el nombre de la muerte, preguntó con calma. Entonces, el dios sellado no puede aparecer en el mundo ahora. Sí, gracias a ti. Solo entonces Kale apoyó la espalda contra el respaldo de la silla. Tuk, tuk. Su mano golpeó el respaldo de la silla. Una conversación. Quería tener una conversación al menos una vez. Los ojos claros de Kale capturaron al dios de la muerte. Los cazadores. ¿Qué diablos están tratando de hacer? Tienen algo que ver relacionado conmigo, no con los que me rodean. Kale quería preguntarlo desde que conoció al dios de la muerte. Tengo que pelear de nuevo. Tenía una mirada clara en sus ojos mientras observaba al dios de la muerte, pero tenía una cara un poco cansada. Comillas. Tomando una respiración profunda, el dios de la muerte cerró la boca por un momento y luego la abrió. Eso es por el futuro. Y en ese momento. Guayik. Con el sonido de algo rompiéndose, las luces de la oficina se apagaron. ¿Qué es? Cuando la frente de Kale se contrajo, las luces de la oficina se encendieron de nuevo. Esto es molesto. Como si el dios de la muerte se pusiera nervioso, no pudo ocultar su vergüenza con su pálida tez. Las cejas de Kale se alzaron ligeramente cuando la tez cambió en un instante. Pronto, como si Dios hubiera tomado una decisión, abrió la boca con una cara seria. Para ser realmente honesto, Kale Enituse, quiero ayudarte. Esta es la verdad, creo que te debo mucho. Por supuesto, hay más que tú. Suspiro. Un profundo cansancio se revelaba en la figura del dios que suspiraba brevemente. Pero en lugar de fatiga, una emoción más intensa surgió en esos ojos. A los ojos de Kale parecía obsesión o locura. Como si reconociera el estado de ánimo de Kale, el dios bajó su impulso y dijo. Y más precisamente, odio a los cazadores. Kuayik. Las luces del techo parpadearon repetidamente con un sonido extraño. El dios de la muerte dejó de hablar y se tomó un momento para recuperar el aliento. Pero volvió a mirar a Kale y continuó. Así que quiero que te involucres en esto y me ayudes. Tuk, tuk. Kale volvió a golpear el reposabrazos y abrió la boca. Comillas. Estás siendo honesto. Yay. Un rugido de risa escapó de su boca. El dios de la muerte permitió que Kim Rock-su poseyera el cuerpo de Kale Enituse aquí. Como resultado, Kim Rock-su comenzó una nueva vida en este mundo como Kale. Sin embargo, este dios también movió a Choi-an y Choi-young-gan a este mundo. No es un buen tipo. Pero al menos no mintió. Si quería ocultarlo, lo hubiera ocultado. El dios habló con una tez cada vez más pálida. Pero puedo decirte una cosa. Blink, blink. Las luces parpadearon cada vez más rápido. Kuayik.
El sonido de algo rompiéndose se hizo más y más fuerte. No tengo intención de arrastrarte en el futuro. No tengo intención de hacerte nada. Kale finalmente entendió lo que el dios de la muerte estaba tratando de transmitir. Parece que algo más que eso podría estar entrelazado o atraído hacia mí o mi entorno. El dios de la muerte estaba advirtiendo a Kale. Mantuvo la boca cerrada por un momento tratando de hablar más. Juruk. Un líquido negro fluyó de la boca del dios. Kale observó esto y abrió la boca. Es tan difícil vivir como un dios. Hay muchas cosas que no puedes hacer. No puedes contarlo todo al igual que el árbol del mundo, los dioses son similares en ese aspecto, ¿verdad? Era un gruñido lleno de irritación. Agitó su mano hacia Dios. Solo haz eso. El dios de la muerte vaciló y luego asintió. Luego, tanto el sonido de la oficina al romperse como las luces parpadeantes desaparecieron. En la oficina llena de paz, Kale levantó las comisuras de los labios. ¿No me vas a dar algo? Correcto. Al dios de la muerte le inquietaba que Kale levantara las comisuras de la boca sin hacer más preguntas, pero respondió al tema que mencionó Kale. Pronto se te entregará algo que pueda reemplazar al Cintamani. En serio. Será entregado a través de la sacerdotisa excomulgada Cage. Kale extendió la mano hacia el escritorio pensando en lo inusual que le serían entregados los productos. Ha pasado un tiempo desde que usé un bolígrafo. Este lugar es bastante similar al mundo de Kim Rock-soo. Prefiero este lugar, en sello. Gruait. Kale, que había estado frotando un bolígrafo, garabateó el bolígrafo en el cuaderno toscamente desplegado y preguntó como si el pensamiento se le hubiera pasado por la cabeza. ¿Están todos bien? El dios de la muerte ni siquiera lo miró y dibujó una sonrisa amarga ante la pregunta con un tono muy contundente. Una calidez permaneció en sus ojos mientras miraba a Kale. Choi Young-gan está bien. Esa persona no. A Choi Young-soo también le está yendo bien. Kale sin palabras garabateó con un bolígrafo. Esperó la siguiente palabra del dios de la muerte. Una persona. Todavía queda uno más. Vamos, esta es la recompensa que puedo darte a ti que trabajaste duro. ¿Qué? La mirada de Kale se volvió hacia el dios de la muerte. Comillas. No es esta reunión sobre el reemplazo del Cintamani que es mi recompensa. El elemento que reemplazará al Cintamani es, naturalmente, una recompensa que debe otorgarse ya que se rompió el Cintamani. Sin embargo, esta reunión. El dios dejó escapar una sonrisa. ¿Cuál es la recompensa para que te reúnas conmigo? Ni siquiera conseguiste la información adecuada. Clap. Aplaudió levemente. Lo que voy a decir a partir de ahora ha sido acordado, así que siéntete libre de escuchar. Tal vez sea una recompensa para ti, Keuyum. El dios de la muerte no pudo volver a hablar correctamente y se tambaleó, luego sacudió la cabeza y tosió en vano. ¿Qué estás haciendo solamente? Kale miró al dios de la muerte, que parecía un dios solo en apariencia pero parecía no tener otros aspectos decentes. A pesar de esa mirada, el dios de la muerte suspiró. Bueno, es, muy *apretado*. Nota, * debe estar hablando de la restricción *. Luego dijo como si estuviera tirando algo. Lee Su-hyuk se ha reencarnado en tu mundo. ¿Qué? ¿Qué acaba de decir? ¿Qué pasa con esa cara tan estúpida? El dios de la muerte miró la expresión de Kale y dejó escapar una sonrisa superficial antes de continuar. Lee Su-hyuk no es un retador, por lo que no es un solitario. Así que tiene que vivir una nueva vida. Cuando un alma muere, a excepción de los solitarios y los inmortales, sus recuerdos de la vida anterior se pierden y renacen en un nuevo cuerpo y acumulan los recuerdos de una nueva vida. Sin embargo, hubo un caso como el de la estrella blanca, un ser que constantemente repetía sus vidas sin perder la memoria. Eso se llamaba reencarnación. Pero Kale no podía pensar en tal información ahora. En el mundo en el que vivo, nació el líder del equipo. Emociones inexplicables y todo tipo de pensamientos enredados aparecieron en la mente de Kale. Lee Su-hyuk era una de las personas en las que pensaba como familia, excepto por sus padres. Es posible que vuelva a ver a esa persona. Y Lee Su-hyuk ha acumulado méritos en este accidente del dios sellado. Méritos.
Kale, que apenas había recuperado la conciencia, volvió a preguntar y Dios respondió claramente. Sí, Lee Soo-hyuk me ha ayudado con mi trabajo. Y sobre todo. Una dulce sonrisa apareció en los labios de Dios. Lee Soo-hyuk no te dio un abrazo. Él te dio su poder. Y con ese poder pudiste sellar al Dios sellado. Ese es el mayor mérito de Lee. La boca de Kale se abrió ligeramente pero no salió ninguna palabra. Un día, cuando se desmayó, recordó haberse encontrado con Lee Soo-hyuk en su sueño. El dios de la muerte dijo que yo moría aunque no estaba destinado a morir, por lo que a cada persona se le daba una oportunidad ya que se compadecía de nosotros. El dios de la muerte le dio a Lee Soo-hyuk la oportunidad de darle fuerza a Kale, es por eso que Kale tiene el abrazo de Lee Soo-hyuk. Comillas. La recompensa es renacer en el mundo en el que estoy. No, originalmente estaba destinado a nacer allí esta vez. La recompensa es otra cosa. El dios de la muerte continuó hablando, mirando sus puños cerrados, a diferencia del rostro indiferente de Kale. Pudo comenzar la vida con sus recuerdos a cambio de sus contribuciones. Kale dejó escapar un suspiro. Él y el dios de la muerte se miraron. Smile. El dios de la muerte pintó una sonrisa. Era una sonrisa que era un poco diferente a la anterior, llena de alegría y picardía. Encuentra a Lee Soo-hyuk. ¿Lo extrañas? No. Pero esos ojos eran sinceros. En ese momento Kale se dio cuenta. Jeje. Se echó a reír como si estuviera emocionado. El dios de la muerte había dicho hace un rato. Porque Lee Soo-hyuk me ha ayudado con mi trabajo. El líder del equipo, Lee Soo-hyuk, quien tiene memoria, ayudó al dios de la muerte. Había un significado oculto. Parece que el líder del equipo, Lee Soo-hyuk, también tiene información sobre lo que ha hecho el dios de la muerte, incluido el cazador. El dios de la muerte le habló a la ligera a Kale, quien tenía una expresión extraña en su rostro. Quita las notas. Kale miró el cuaderno abierto. Cuando la oficina se volvió loca hace un momento y el dios de la muerte vomitó líquido, Kale no se vio afectado. Entonces, en base a este hecho, Kale dejó preguntas para hacerle al dios de la muerte como si estuviera escribiendo con un bolígrafo. Incluso si no puedo escucharlo ahora, espero que algún día pueda escucharlo de una manera diferente. Comillas. Es rápido. Sin embargo, hubo quienes estuvieron un paso por delante. Kale preguntó con vacilación mientras borraba las letras en el cuaderno con un bolígrafo. Comillas. Lo quería el líder del equipo. Por supuesto. Lee Soo-hyuk dijo que lo haría primero como recompensa. El dios de la muerte dibujó en silencio una línea en su cuaderno, mirando a Kale y preguntando. Ahora, ¿te gusta mi recompensa? Kale asintió con la cabeza. Sí, pero ¿qué pasa con los otros? La contribución no es solo mía y del líder del equipo. En ese momento, el dios de la muerte se levantó. Entonces debemos parar. Se acabó el tiempo. ¿Qué? Kale miró al dios de la muerte con desconcierto, y el dios levantó las manos mientras se ponía de pie y lo miraba. Y aplaudió. Clap. Con ese sonido Kale sintió que su cuerpo perdía fuerza. ¿Qué? Esto. Correr. No pudo terminar su oración. Cuando el mundo volvió a caer en la oscuridad y él perdió el conocimiento. Kale estaba atónito. Intentó mover su boca inmóvil. No deberíamos al menos escuchar acerca de cuándo y dónde se reencarnó el líder del equipo. No, debería oírlo. ¿Cómo puede saber si reencarnó en los continentes oriental y occidental? Cuando Kale comenzó a perder el conocimiento y su mente se sumió cada vez más en la ira, se escuchó una palabra en su oído. Libro. Kale levantó las comisuras de sus labios con una sonrisa. El dios de la muerte tenía el libro negro. Asterisco. Al mismo tiempo. Toc, toc, toc. Alberu Crossman desvió la mirada hacia el sonido de unos golpes urgentes en la puerta. Alberu preguntó si la guerra había terminado. Como resultado, la sala de conferencias que había sido congelada volvió a tener varias discusiones centradas en Alberu. El golpe detuvo la reunión. Clic tilde.
La puerta se abrió y la elfa oscura Tasa, que estaba de pie frente a la puerta, se sorprendió por las noticias del exterior e inmediatamente se acercó a Alberu. ¿Qué está sucediendo? Como era una ocasión oficial, Alberu le preguntó a Tasa como príncipe heredero, y Tasa miró a su alrededor y abrió la boca poco después. Ha venido un sacerdote del templo del dios de la muerte. Un sacerdote. Cuando Alberu estaba desconcertado, hubo una conmoción afuera de la puerta, y luego se escuchó la voz de un sacerdote en la puerta abierta. La voz estaba envuelta en una gran emoción y una emoción intensa. Su Alteza. Tengo que ver a Su Alteza. ¿Dónde está el comandante Kale Enituse? La mirada de Alberu se volvió hacia Tasa. Tasa le susurró al oído. Se dice que un nuevo objeto divino ha descendido sobre el templo del dios de la muerte en la capital de Rohan. ¿Qué es esto de nuevo? Cuando las cejas de Alberu se distorsionaron poco a poco. Además, un oráculo también bajó con eso. Tasa susurró rápido y bajo. El dueño del objeto divino, el que puede tocarlo, es el que sobrevive incluso cuando su corazón es apuñalado. Me estoy volviendo loco. Alberu se tragó las palabras que no pudo pronunciar y se secó la cara con ambas manos. Asterisco asterisco asterisco. Capítulo 775. ¿Puedo descansar ahora? 2. ¿Qué debemos hacer? Ante la pregunta de Tasa, Alberu se agarró con ambas manos a los reposabrazos que le barrían la cara. En ese momento, el primer ministro del reino de Caro, que lo vigilaba, abrió la boca. ¿Qué está pasando? Parece un asunto muy urgente. Fueron los ojos los que parecieron captar el caso. Pasó algo afuera. De repente me preocupa que estés buscando al comandante Kale Enituse, que no está aquí. Así es, Su Alteza. Podemos escuchar lo que está pasando como sus aliados. Yo también quiero escucharlo. El ministro de Relaciones Exteriores de Ascosan y el representante del reino del continente oriental, cada uno puso un pie sobre el otro. Alberu hizo contacto visual con Tasa. ¿Qué tengo que hacer? Ante la pregunta de los ojos de su tía, Alberu miró lentamente alrededor de la sala de conferencias. Para ocultar esto. Este lugar era donde se encontraban los representantes o funcionarios de nivel de trabajo de los continentes oriental y occidental. Es imposible. Es imposible ocultar la noticia de que un objeto divino del dios de la muerte se le ha aparecido a la iglesia. Además, independientemente de la información de inteligencia de cada reino, la iglesia del dios de la muerte no se callará. No perderán la oportunidad actual. Hasta el momento, no ha habido ningún registro oficial de la aparición de un objeto divino del dios de la muerte en la iglesia. La denominación actual del dios de la muerte no tenía santos y mucho menos artículos objetos divinos. Muerte. Aunque era un dios que presidía la muerte absoluta, la iglesia del dios de la muerte no tuvo mucha influencia tanto en el continente oriental como en el occidental. Los templos estaban ubicados en bastantes lugares del continente, pero su fortaleza era regular. El dios estaba enfermo y cansado de un lugar así. Lo harán saber desesperadamente. En particular, la iglesia del dios Sol, que era dominante en el continente occidental centrado en el imperio Mogoru, había perdido su poder y estaba tratando de recuperarse. Incluso si hubiera un montón de santos Yak, tomaría bastante tiempo recuperarse. Por lo tanto, los líderes actuales de varias denominaciones estaban trabajando arduamente para tomar el lugar de la iglesia del dios Sol. No hay nada que pueda hacer. Dios de la muerte. Y el contenido del oráculo. Por último, Kale Enituse. Estas tres cosas eventualmente se rumorearían. Entonces solo hay una respuesta. Diles que entren. Instruyó a Tasa y les dijo a los que estaban en la sala de conferencias. No sé qué fue exactamente, así que podemos escuchar juntos. Parece una información que todos deberían saber. Las cejas de la reina de la selva, Litana, se levantaron ligeramente. Es información que crees que necesitamos saber. Alberu, a quien conocía, no usaría un tono tan incierto. ¿Qué diablos está pasando? No parecía que hubiera ocurrido otra cosa peligrosa. En lugar de urgencia en el rostro de Alberu, era molestia. Hubo una molestia sutil. Esto era algo que Litana apenas podía notar porque había visto a Alberu con bastante frecuencia. Tug.
Su Alteza. Entonces, tan pronto como Tasa abrió la puerta, un sacerdote entró corriendo. Los ojos de Clopé brillaron. Detrás del sacerdote que entró corriendo, varios sacerdotes lo seguían. Un obispo. Un sacerdote con un dobladillo ancho de su túnica revoloteaba, vestía una túnica de sacerdote que simbolizaba al obispo. En la actualidad, los sacerdotes de Puzzle City también se alojaban aquí como sanadores. Había sumos sacerdotes, pero ninguno de ellos era obispo. Con solo mirarlo parecía que había llegado a Puzzle City a toda prisa a través de una teletransportación. Es extraño. Pueden teletransportarse, pero hasta ahora nadie ha detenido a ese grupo de sacerdotes. ¿Qué tipo de noticias tienen? Clopé no fue el único desconcertado. El ministro de Asuntos Exteriores de Ascosan abrió la boca sin saberlo ante la aparición de una persona inesperada. ¿Por qué el sacerdote de repente, Su Alteza? Sin embargo, el sacerdote, que parecía ser un obispo, ignoró por completo al representante de Ascosan. En cambio, se inclinó hacia Alberu y dijo: «Soy una persona que adora al dios de la muerte». «¿Eres un obispo?» «Sí, estoy sirviendo como obispo en la capital del reino de Rohan». El hecho de que él fuera un obispo en Puzzle City, la capital del reino de Rohan, podría verse como una posición para supervisar la iglesia del dios de la muerte en el reino de Rohan. Su Alteza, ya lo escuchó. Los ojos del obispo brillaron con su espalda doblada enderezada y levantó la cabeza. Alberu se tragó sus palabras en lugar de responder. Sus ojos se ven locos. Los ojos del obispo estaban llenos de locura y codicia. En realidad, no es un templo con un papa, pero es un templo con un obispo, por lo que vale la pena volver la vista. Si lo haces bien, serás el próximo papa. Su Alteza, estoy aquí porque tengo algo que decirle. El sacerdote exclamó desesperadamente sin siquiera darse cuenta de que su cabello largo y blanco estaba desordenado. El dios de la muerte ha enviado un objeto divino, en la capital del reino de Rohan, a la iglesia del dios de la muerte. Hubo un silencio en la sala de conferencias por un momento. ¿Qué quieres decir? Un objeto divino. ¿Qué quieres decir con un objeto divino? Es ese tipo de cosa. Pero rápidamente se volvió caótico. Incluso el tranquilo reino de Breck y Wiper no pudieron ocultar su sorpresa cuando escupieron una palabra o dos. Así es. Una sonrisa permaneció en los labios del sacerdote por un momento. Fue un breve momento, pero Alberu lo vio claro. El sacerdote, sin darse cuenta de esa mirada aguda, gritó desesperadamente con una cara triste antes de darse cuenta. Y junto con el oráculo. Como sirviente del dios de la muerte, tenía que guardar este oráculo. Usted, no, el obispo escuchó el oráculo. Alguien se sobresaltó y miró al obispo. No lo escuché, estaba escrito en papel pergamino que había caído junto con el objeto divino. El obispo desvió la mirada. Alberu levantó la mano y ordenó al obispo: «Dime más». «De acuerdo». El obispo se puso de pie y cerró los ojos. Parecía nostálgico, como si estuviera recordando algo que era vago y abrumador. Hoy era un día de oración en grupo. Hace un rato nos reuníamos todos para orar al dios de la muerte y por todos los seres vivos de este mundo. Entonces, cuando intervino el representante de Ascosan, el obispo frunció levemente el ceño pero respondió sin dudar. Fue el último momento en que recé por el bienestar del continente oriental y occidental. Entonces. Entonces. El obispo prosiguió su discurso sin mirar al representante de Ascosan, que volvió a interrumpir. De repente, la oscuridad cayó sobre el templo. Y una luz brillante cayó sobre el altar en el centro del templo. Entonces. Ignorando al representante de Ascosan, el obispo continuó. De repente apareció un papel pergamino con un oráculo escrito en él, junto con el objeto divino. ¿Qué tipo de artículo, objeto, es? Incapaz de soportar su impaciencia cuando el primer ministro del reino de Caro hizo esta pregunta, el obispo negó con la cabeza. ¿Sabes qué es? Cuando Alberu preguntó, el obispo dijo con cara de tristeza. No pude tocarlo. ¿Qué quieres decir? Cuando traté de tocar el objeto divino en el altar, había una corriente eléctrica.
Así que pensé que estaría en una situación peligrosa si lo tocaba sin cuidado. Asterisco suspiro asterisco. El representante del reino de Breck abrió la boca con un suspiro. Entonces, ¿qué debemos hacer con el objeto divino? Tenemos que dejarlo así sin saber para qué sirve. Cuando la pregunta mezclada con suspiros y diálogo interno fluyó, el obispo negó con la cabeza una vez más. El oráculo ha escrito el dueño del objeto divino. Su voz era tranquila, sublime y clara. Los sacerdotes miraron a Alberu. Y el obispo entonces dijo: el dueño del objeto divino es el que ha revivido cuando su corazón fue traspasado. Solo el que salvó el continente se convertirá en el dueño del objeto divino. Asterisco suspiro asterisco x2. Alguien dejó escapar un suspiro. Una persona que ha revivido incluso después de haber sido apuñalada en el corazón. El que salvó al continente. Solo hay una persona. Esa persona. Litana, la reina de la selva, cerró los ojos involuntariamente. Tenía piel de gallina por todo el cuerpo. Una vez más podía sentir lo genial que era Kale. En ese momento escuchó el murmullo de Clopé Seca. Aunque un dios lo reconoció y le dio el objeto divino en consecuencia, ¿por qué los que se unieron a nosotros aquí dicen lo contrario? Litana se quedó sin palabras ante las palabras mezcladas con suspiros. Lentamente abrió los ojos y miró a Clopé. Y se encogió de hombros. Con los puños cerrados, agitando los puños, Clopé Seca miró a las personas alrededor de la mesa con miradas espeluznantes. En ese momento, el obispo y los sacerdotes al mismo tiempo se inclinaron ante Alberu y le preguntaron: Su Alteza, debo ver al comandante Kale en Ituse. Todos en la sala de conferencias miraron a Alberu. Abrió la boca, ignorando esas miradas. Actualmente, el comandante Kale no está en condiciones de reunirse con nadie. El obispo tenía una expresión sombría en su rostro como si supiera. Ya había intentado ir al anexo donde estaba Kale, pero los caballeros reales que custodiaban el lugar lo rechazaron, por lo que se desvió para encontrar a Alberu. Su Alteza, solo tomará un poco de tiempo. Y se sabe que ningún dios ha dado nunca un objeto divino, ni siquiera el dios de la muerte, ha dado ningún tipo de objeto divino en casi cientos de años. El obispo decidió con fervor. Es algo tan precioso. Solo el comandante Kale Enitus puede conocer la identidad de ese artículo objeto. Su Alteza, por favor permítanos. Después de eso, los sacerdotes inclinaron la espalda una vez más. Alberu dijo con una cara tranquila: Esto no lo decido yo. Eso lo decide el comandante Kale. No depende de mí, no es algo que pueda pedirle al comandante Kale. Así que no me lo pidas. Alberu trazó así la raya y dijo: Pero hay una cosa sobre la que tengo curiosidad. Dilo. ¿Puede el comandante Kale recibir el objeto divino de inmediato si va a la iglesia del dios de la muerte? Alberu preguntó, insinuando si la iglesia haría algo mal sin dárselo a Kale, o qué tipo de trato harían con el pretexto de darle el objeto divino. Por supuesto, Kale no sería arrastrado a la iglesia. Sin embargo, preguntó si había una situación en la que la iglesia y Kale pelearían entre sí, para poder prepararse con anticipación. El obispo respondió sin dudarlo. Así es, se lo daremos de inmediato. No es algo que Dios le ha dado al único dueño. Solo necesitamos saber qué tipo de objeto divino es. Alberu asintió levemente con la cabeza. Kale no debería tener ningún problema. Cuando Alberu así lo piensa. El reino de Rohan y todos en el continente estarán encantados de verlo. Con la súbita voz apasionada del obispo, Alberu lo miró. El obispo dijo con una brillante sonrisa lo que estaba imaginando. La gloriosa escena donde el objeto divino se encontraría con su dueño, por lo que todos deberían regocijarse y celebrar cuando lo vean. El obispo imaginó. La gloria se desplegaría en la iglesia donde estaba, y donde se acercaba al mismo tiempo a la sede del Papa. Unos meses no, en los últimos años la gente del continente occidental ha sufrido varias guerras. Siempre sufrí de ansiedad, será lo mismo en el continente oriental. El obispo habló enérgicamente a todos los líderes en la sala de conferencias. Para tales personas, la vista será el punto de partida para anunciar el comienzo de la paz. Expresó con fervor su fuerte pasión por el poder, revelándolo como un engaño para una voluntad triunfante. Confía en mí,
Yo, la denominación, arriesgaré mi vida y lo tendré como el invitado más distinguidos, y le haré saber a la gente que la paz ha llegado. No, no deberías. Alberu, ligeramente desconcertado, volvió la cabeza. Luego hizo contacto visual con Tasa. Ella negó con la cabeza a Alberu con una mirada preguntando qué hacer. Todo lo que salía de la boca del sacerdote estaba absolutamente prohibido. Sus ojos lo decían. Este fue también el caso de Alberu. Si salía así, Kale Enituse seguramente se colaría en la iglesia y se llevaría el objeto divino y el oráculo. En primer lugar, escuchemos primero la victoria del comandante Kale y bajo su voluntad, pero en ese momento. Kwong. Una gran vibración resonó. La mirada de Alberu se fue directamente por la ventana. Alguien en la sala de conferencias llamó. El templo. El templo del dios sellado que todavía estaba en el aire. El templo que estaba roto aquí y allá, pero aún exudaba esa atmósfera sagrada, estaba temblando. Asterisco 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 asterisco. Kale, que perdió el conocimiento después de encontrarse con el dios de la muerte, abrió lentamente los ojos. Y en el momento en que abrió los ojos no pudo evitar estar aterrorizado. Joven maestro, estás despierto. Kale, Nim. Humano. Cuando Ron, Choyan y Raon expresaron su alegría a su manera hacia el despierto Kale, Kale abrió la boca apresuradamente. Raon, tú. Raon inclinó la cabeza y luego habló claramente. Humano, no es este libro el que te noqueó golpeándote en la mejilla. Ese dios de la muerte, no lo voy a dejar ir. Raon estuvo a punto de lanzar el libro negro a la bola de fuego que flotaba en el aire. Kale dijo con firmeza y rapidez. No, eso es algo precioso. Esto es caro. Las comisuras de los labios de Kale se levantaron. Los ojos de Ron y Choyan, que estaban mirando, estaban llenos de ira. Era la rara sonrisa amable de Kale. Es muy caro para mí. No lo sabía, humano. Solo estaba tratando de asustar al dios de la muerte. Hiciste un buen trabajo con eso. Kale elogió al sorprendido Raon y aceptó el libro negro. Y cuidadosamente abrió el libro negro. El dios de la muerte le dio a Kale una pista para leer este libro, así que debe estar escrito aquí. Flip. La mano que estaba pasando la página se detuvo en un lugar. Lo encontré. Menor que Endable, mayor que. Un reino construido por la Estrella Blanca, una vez fue una ciudad vacía que se arruinó con la ceremonia de invocación de los monstruos sin rango. Sin embargo, mientras Kale y su grupo estaban encerrados en el templo del dios sellado, el reino Endable fue restaurado poco a poco, con el duque vampiro como centro, y las razas que fueron rechazadas del continente aún vivían allí. Un lugar que ya ni siquiera tenía el nombre de un reino y solo se llamaba Endable, un lugar donde no estaba claramente determinado lo que sucedería en el futuro. La tierra bajo el sumidero. Endable estaba escrito en coreano en una página negra. Allí se reencarnó Lee Su-hyuk. Kale. En ese momento. La Super Rock llamó a Kale con urgencia. Kwong. El templo del dios sellado, no, ahora es tu templo. Tan pronto como escuchó la voz de la Super Rock, Kale miró por la ventana. El temblor del templo flotando en el aire llamó su atención. Al mismo tiempo, sintió una extraña sensación en su cuerpo. Él sintió el grito silencioso y el dolor del templo. Creo que tienes que darte prisa y poner eso en el suelo. Bien. Kale cerró los ojos con fuerza. Iba a ir a Endable, pero primero tenía mucho trabajo que hacer. Capítulo 776. Puedo descansar ahora. 3. Asterisco suspiro asterisco. Kale respiró hondo. Humano. ¿Qué debo hacer con eso? Raon miró a Kale, señalando el templo tembloroso en el cielo. Ron y Choyan tampoco hablaron, pero le preguntaron a Kale con la mirada. De todos modos, Kale murmuró mientras miraba por la ventana y miraba el cielo que estaba demasiado despejado. No puedo romper eso. Romperlo. ¿Sabes el valor que tiene? El fuego de la destrucción murmuró absurdamente ante las palabras de la Super Rock gritadas con urgencia. ¿Cómo se volvió tan codicioso cuando simplemente lo recogió sin hacer nada? Hoy en día tiene peor aspecto que tú.
Oh, eso hiere un poco mi orgullo. El sonido del viento murmuró y estalló el fuego de la destrucción. De cualquier manera, Kale y la Super Rock no prestaron ni la más mínima atención a esa conversación. Creo que debería salir afuera. Humano, no deberías usar tu poder de nuevo con la condición de tu cuerpo. Parece que tienes una buena tez, pero no puedo creerlo, así que tómate un descanso. Kale, Nim, nos encargaremos de eso. Raon y Choyan hablaron con urgencia, y Kale respondió con una cara un poco hosca. Eso es mío, no se los dije. Choyan hizo una pausa y los ojos de Raon, que ya eran redondos, se volvieron más redondos. Kale pudo reconocer de inmediato el estado del templo que flotaba en el aire a lo lejos. Lo mismo ocurría con la Super Rock. Todos los rastros de los restos del dios han desaparecido, y ahora el único poder que puede sostener ese templo en el aire es tu poder. Sin embargo, para hacerlo, debes proporcionar constantemente el poder antiguo de la roca. No hay razón para hacer eso. Era un templo que no tenía uso alguno. Aunque se rompa, es mejor romperlo en el suelo que en el aire. Bastaría con cortar el templo en pedazos y usar los materiales en otro lugar. Le dije al príncipe heredero que se encargara de ese asunto. Fue Kale quien ni siquiera quiso preocuparse por el problemático postprocesamiento. Choyan. Sí. Choyan agarró el pomo de la puerta del dormitorio con una mirada de determinación. ¿Qué estás haciendo? Sí. Abrir la ventana. La ventana. No es la puerta. Sí, la ventana. Kale se puso bruscamente el abrigo y le preguntó a Raon. Llévame allí. La mano de Kale señaló el techo del edificio del ayuntamiento de Puzzle City. Asterisco 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 asterisco. Todos, evítenlo. Vuelvan. Aquellos que estaban trabajando en los trabajos de restauración en Plaza de Puzzle City comenzaron a abandonar la plaza a toda prisa. Wobunagbugung. El sonido del templo vibrante sobre el cielo se podía escuchar desde abajo. Jefe, alguien de arriba lo contactó. Ja, espera un segundo, todo el personal ya se retiró. Sí, también contacté a los magos. El encargado de las obras de restauración de la plaza miró al cielo, incapaz de ocultar su preocupación. La vibración está empeorando. Las vibraciones del templo empeoraron y se hicieron más severas y ahora parecía que temblaba bastante a simple vista. Había enviado un mensajero al ayuntamiento hace un rato, pero parecía que algo iba a pasar ahora mismo. El templo no se caerá ni explotará, ¿verdad? Ahora, había un castillo negro junto con el templo blanco en el cielo de Puzzle City. Ambos edificios eran tan grandiosos en apariencia y grandeza que incluso suponiendo que uno de ellos explote, la persona a cargo sintió un escalofrío en la columna vertebral. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasó con el templo? ¿Qué más está pasando? Las voces fuertes se hicieron más y más fuertes en todas partes. Tuk tilde. Tuk tilde. Cuando las ventanas se abrieron por todas partes, la gente comenzó a comprobar la situación exterior. En particular, creció la confusión en los edificios relacionados con el trabajo administrativo, incluido el ayuntamiento. Oh, Dios, solo quería acelerar un poco la recuperación. Es un gran problema, espero que no vuelva a pasar nada. Así es, si la restauración de Puzzle City se retrasa aquí, la gente de Puzzle City no tendrá a dónde ir. También se limita a cuidarlos en otras propiedades. Aunque los ciudadanos de Puzzle City aún no habían regresado, los funcionarios y otros funcionarios de nivel laboral habían regresado. Fueron devastados por la destrucción de Puzzle City, pero aún pudieron ganar fuerza. No te preocupes, el príncipe heredero dijo que proporcionará todos los fondos necesarios para la restauración. Habrá otro apoyo adicional, incluyendo recortes de impuestos. ¿Es eso cierto? ¿Es realmente posible? Los funcionarios no podían creer lo que les había dicho el asistente cercano del príncipe heredero. Debido a la batalla de la Estrella Blanca, el reino de Rohan concentró su enorme poder nacional en Puzzle City y consumió una gran cantidad de dinero. Está bien, no te preocupes, el príncipe heredero los traerá a todos. Te lo estás tomando. ¿Qué estás? Hey, detente, no necesitas saber eso.
De todos modos, no te preocupes y animémonos para que los ciudadanos de Puzzle City puedan regresar. Ha pasado un tiempo desde que tuvieron una conversación así, pero el templo del dios sellado ya estaba temblando. La ansiedad estaba destinada a crecer. Capitán. En ese momento, el encargado de la restauración de la plaza de la ciudad movió su atención a la voz del personal. En la azotea del ayuntamiento de Puzzle. ¿No es ese el comandante? El encargado se frotó los ojos sin escuchar bien la voz del personal. A diferencia del cielo claro, en este frío invierno, cuando el viento frío sopla, y en este tiempo, donde el cuello tuvo que ser abierto debido al viento feroz, un hombre con ropa ligera estaba de pie en el techo del ayuntamiento de Puzzle. Era Kale Enituse. Junto a él estaba Sercho Yan. El comandante Kale extendió lentamente una mano hacia el aire. Fue en ese momento que... ¡Wosh! El templo dejó de vibrar. Comienza. Al escuchar la voz aterradora de la Super Rock, Kale bajó lentamente su mano extendida. El templo. El templo comenzó a caer lentamente. Muévanse del camino. Una voz con magia de amplificación resonó en la plaza. La gente volvió la cabeza hacia el lugar donde se escuchó el sonido, y allí, un anciano vestido con la misma ropa que los mayordomos de la casa, acompañado por el caballero comandante, estaba hablando. El templo está a punto de derrumbarse pronto, así que por favor retrocedan. Ese hombre era Ron. Se acercó a la persona a cargo de la restauración de la plaza con el caballero comandante y abrió la boca. Todo está bien, el templo se dejará en la plaza, así que preste atención a la evacuación de las personas. Sí. La persona a cargo asintió apresuradamente e hizo señas al personal y la gente comenzó a retirarse de la plaza más lentamente. Después de confirmar esto, la persona a cargo miró al cielo. El templo roto pero aún de aspecto sagrado descendía lentamente al suelo. Eso es. Finalmente, no pudo contener su curiosidad y abrió la boca. Eso está siendo controlado por el comandante. Ron se quedó mirando la sien con una suave sonrisa colgando sutilmente de su boca. Se desmayó y se despertó e inmediatamente usó su fuerza. A diferencia de su sonrisa, sus ojos eran fríos. La persona a cargo preguntó con más cautela que antes. No sería difícil. ¿Qué? Cuando Ron lo miró, la persona a cargo miraba preocupada a Kale en la distancia. Escuché que obviamente no se sentía bien. Me sentí apenado y agradecido en todo momento. ¿Es usted quizás el sirviente del comandante? Así es. Entonces, por favor, dígale que estamos agradecidos y que estoy orando por su recuperación. El responsable dudó por un momento. Luego continuó. Esta es mi ciudad natal. Sus ojos contenían solo a Kale. Es desgarrador verlo colapsar, pero no sabes lo aliviado que estoy de poder volver aquí. Estoy muy agradecido. Por favor, díselo. Una luz brillante permaneció en los ojos de Ron y la sonrisa amable en sus labios se profundizó. La persona a cargo se estremeció por un momento. La amable sonrisa del sirviente de repente se vio torcida. La persona a cargo, que no conocía la verdadera sonrisa de Ron, parpadeó en ese momento, preguntándose si lo vio mal. Ya veo. Ron sonrió con benevolencia en lugar de una sonrisa genuina ante la figura de la persona a cargo estremeciéndose. Oh, me he equivocado. La persona a cargo pudo ver a Ron abriendo la boca con una expresión amable antes de hablar. Definitivamente le diré al joven maestro. Gracias. Yo también. Ron dio un breve saludo, luego bajó al centro de la plaza y miró el templo. Las comisuras de su boca se contraían suavemente hacia arriba. Pero esa sonrisa pronto desapareció. Nuestro joven maestro cachorro debe haberse olvidado de tomar un descanso. Entonces debería enseñarle. Cuando el escalofrío permaneció en los ojos de Ron. Oh, exclamó la gente. Una plaza donde todos evitaban y todo estaba roto y devastado. Allí descendió el templo. El templo, que estaba parcialmente roto pero aún conservaba su apariencia sagrada, mostró su majestuosidad sin temblar ni vibrar más. Ya. Entonces, un hombre señaló al cielo. La gente levantó la cabeza.
el cielo y el techo del ayuntamiento de Puzzle. Los ojos de la gente estaban divididos en dos lugares. Humano, estamos listos. Kale levantó la mano que se movía con la sien. Luego aplaudió ligeramente con la otra mano. Clap. Ese ligero sonido era una señal. Wops. El castillo negro comenzó a cubrirse de luz negra. Al mismo tiempo, se dibujó un círculo mágico de teletransportación hecho de maná en la placa que sostenía el castillo negro y emitía luz. Kale levantó la mano como para despedirse. Sí, humano. Ven y vamos. Adiós. Hasta luego. Pa. El castillo negro respondió al círculo mágico de teletransportación de Raon y desapareció del cielo en un instante. Ah. Realmente. Todos los que vieron moverse los dos edificios en el cielo quedaron asombrados. Y Kale también estaba asombrado. Sí. Murmuró mientras miraba hacia Puzzle City. Ya te ocupaste del asunto urgente. Entonces se escuchó una voz detrás de él. Enviaste el castillo negro de regreso al bosque de la oscuridad. Kale asintió levemente cuando vio a la persona que vestía la túnica mientras subía al techo. Así es, Su Alteza. Se supone que Alberu estaba en silla de ruedas. Pero se acercó a Kale con su túnica. Habría estado en problemas si no hubiera tenido noticias de Ron. La razón por la que Ron pudo acompañar al caballero comandante fue que visitó a Alberu y le informó con antelación sobre el movimiento del templo y del castillo negro. Gracias a eso, Alberu pudo salir un rato de la sala de conferencias y cubrirse así, y encontrar a Kale. Alberu se quedó en silencio por un momento, luego preguntó. ¿Os encontráis bien? Sí. Afortunadamente, los dragones también estaban bien. ¿Acaso Eruhaven no rejuveneció? Todos se han movido. No, algunos se moverán conmigo, así que se quedaron aquí. Hong y Rosalind deben haber dejado el castillo negro y ahora se dirigen a la habitación de Kale. Raon también iba a regresar con Kale después de mover el castillo negro y saludar a los otros dragones. Alberu asintió y abrió la boca. Solo escuché algunas cosas en mi oído, así que no estoy seguro, pero por lo que Ron me dijo, Las comisuras de los labios de Alberu se habían levantado ligeramente. Bueno, Solo habla cómodamente. Bueno, escuché que robaron en tu habitación. Asterisco suspiro asterisco. Kale suspiró y Choyan tocó el mango de la espada. Alberu contuvo la risa y respondió con firmeza. Entonces, irás directamente al bosque de la oscuridad ahora mismo. Por supuesto, lo hará. Sea quien sea, el tipo que irrumpió en la habitación de Kale tendría dificultades para vivir su vida. Alberu no dudó que Kale iría directo al bosque de la oscuridad o al ducado de Enituse. No. Sí, vamos. Iré a Endable. Comillas signo de apertura de interrogación signo de cierre de interrogación comillas. ¿Dónde? Endable. A un lugar donde hay caos ahora mismo. Endable estaba en una situación más difícil y grave que Puzzle City. El rostro de Alberu se endureció al recordar la conversación con el duque vampiro. Tuvo que escupir sus pensamientos internos sin darse cuenta. Solo descansa, ¿qué vas a hacer? La expresión de Kale se endureció en un instante. Su Alteza, lo haré. ¿Tú, cuándo? Fue el príncipe heredero quien una vez más le contó sus verdaderos sentimientos. Esto. Por un momento Kale se quedó sin palabras. Choyan miró a Kale con lástima y le dio fuerza a su mano que sostenía la vaina. Asterisco suspiro asterisco. Alberu suspiró. Él ni siquiera sabe cómo cansarse de eso. Alberu cree que tendría que arriesgar su vida o su muerte solo para celebrar la ceremonia de entrega del objeto divino en la iglesia del dios de la muerte. Además, los banquetes, festivales y ceremonias de entrega de premios deben celebrarse sin importar nada. Además, el duque de Ruz parecía estar pensando en dejar que Kale se quedara en el territorio por el bien de la recuperación. No sabes todo esto y vas a ir a Endable. Alberu no sabía por dónde tenía que empezar a contarle la realidad a Kale. De todos modos, Kale volvió a abrir la boca. Después de confirmar la reencarnación de Lee Suhyuk y después de verificar la información sobre los cazadores. De todos modos, voy a descansar.
Cuando Kale estaba a punto de pronunciar esas palabras, de repente su columna se sintió fría. ¡Nya! Tan pronto como se escuchó el grito desesperado de un gato, Kale pudo ver al gatito rojo subiendo al techo. Era Hong. Es siniestro. Un sentimiento desconocido de inquietud surgió debajo de los pies de Kale. De repente, Hong, quien se acercó rápidamente, agarró la pierna de Kale con su pata delantera y dijo: «Oye, Billos está aquí». «¿Qué? ¿Quién está aquí?» «Estoy aquí porque lo he visto. Está aquí con una condición miserable». Hong tenía prisa. «Creo que está afectado por veneno. Es grave, es realmente grave». El hijo bastardo del líder del gremio de comerciantes Flynn. Una persona que actualmente era un fugitivo después de haber sido destituido como sucesor del próximo líder del gremio. Billos Flynn. Él era el que tenía una conexión con Kale. «Vamos». Kale se dirigió apresuradamente al dormitorio. Gracias a su rápido movimiento, llegaron a su destino en poco tiempo. Bang. La puerta del dormitorio se abrió, entró y pudo ver a una persona acostada en su cama. Joven maestro. El cuerpo de Billos estaba cubierto de manchas rojas como si hubiera sido envenenado por algo. A través de la ropa rota y sucia y el cabello desparramado, los ojos de Billos se volvieron hacia Kale. Extendió una mano temblorosa hacia Kale, pero, incapaz de atrapar a Kale, se detuvo en el aire. No podía entenderlo, y las yemas de sus dedos temblaban como si estuviera alucinando. Billos tenía una cara que se asemejaba a una alcancía. Un comerciante pulcro y digno que tenía fe en sus propias habilidades no estaba presente. Solo estaba un fugitivo que ha perdido peso y se veía andrajoso. El rostro de Kale se endureció. En su mente registró claramente la primera aparición de Billos, a quien conoció en la casa de té. Joven maestro. La voz de Billos era tan pequeña y débil como si fuera a apagarse en cualquier momento, pero sus ojos ardían. Kale miró a Billos. «Acaba con el líder de la familia Flynn, por favor, por favor». Kale miró a los ojos de Billos y agarró la mano que flotaba en el aire y la bajó. Y preguntó: «¿Eres un cazador?». En el momento en que los ojos de Billos se abrieron, la cara de Kale se volvió fría y las comisuras de sus labios se torcieron. «No puedo evitarlo. Tendré que retrasar mi descanso por un tiempo». Parte 1 menor que nacimiento de un héroe mayor que fin. Continuará en la parte 2, menor que la ley de la caza mayor que. Asterisco 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 asterisco. Nota del autor y escritor de la novela. Jolá corazón rojo corazón rojo corazón rojo. Finalmente, finalmente. Después del capítulo 200, el capítulo 300, el capítulo 400, 1500 millones 600 700, y antes del capítulo 800. Finalmente. Yo, Yurrayeoan, los saludo al final de, quiero decir, la finalización de la parte 1 menor que nacimiento de un héroe mayor que. Ja ja ja, ja ja ja, ja, ja. Pensé que sería genial, pero ¿qué es este sentimiento agridulce? Como todavía hay una parte 2, las comisuras de mis labios se contraen lentamente y se elevan hacia arriba. Realmente he pasado mucho tiempo en esta serie desde que comencé a escribirla en el 2018. El primer dígito de mi edad cambió, y mi peso. De todos modos, estoy agradecida por todos los recuerdos y emociones que he experimentado. Quiero escribir más palabras aquí, pero la historia aún no está completa y solo la parte 1 está completa, así que los veré a todos en la parte 2 y seré breve por ahora. Ja ja ja. Sobre todo, me gustaría expresar mi sincera gratitud a los lectores que estuvieron conmigo y siempre han estado conmigo. Muchas gracias. Me creerían si les digo que las caras y voces desconocidas de mis lectores me vinieron a la mente mientras escribía esta nota. Pero las palabras de agradecimiento y apoyo que han dejado mis lectores también están en mi mente, y se siente un poco abrumador. Gracias otra vez. 1. La parte 2 menor que la ley de la caza mayor que comenzará el 1 de julio de 2022,31. Kale y sus colegas volverán después de un descanso. 2. A partir del último día de cada mes, hasta el 30 de junio del 2022, se publicarán varias historias paralelas.
Habrá 7 historias paralelas con alrededor de 3-5 capítulos cada una. Las historias paralelas comenzarán a serializarse desde ahora. Será llamado Menor que el nuevo empleado Kim Rock-su mayor que. Y por ahora será la continuación hasta la gran parte 2. Las historias paralelas se ocupan principalmente de historias que se han preparado pero que no se han escrito porque el enfoque hasta ahora ha estado en la historia principal. Creo que las cosas por las que han tenido curiosidad se resolverán a través de las historias paralelas. 3. El libro, este año, era mi meta. Creo que será a principios del próximo año. La finalización de la parte 1 fue más tarde de lo esperado, por lo que el cronograma se retrasó porque me concentré en la finalización de la parte 1 y solo me concentré en la serialización. Espero que usted entienda. Después de que el invierno cubierto de nieve haya pasado y las flores brillantes florezcan en primavera. Los veré a todos en el verano cubiertos de verde fresco. Por supuesto, también dejaré saludos en las historias paralelas. Ja ja ja, gracias.